Debo confesar que este evento me ha servido para reencontrarme con la doctora Luz María Capuñay, a quien no veía hace muchísimos años. Ha sido realmente muy grato poder contar con ella. Ella ha sido siempre una experta en estos temas y cuando se vio la posibilidad de armar el evento, la buscamos como sea y su disposición inmediata nos alegró muchísimo. Realmente, doctora, en esta época convulsionada del Poder Judicial, tener a representantes de nuestra institución tan importante como es el Poder Judicial, una persona tan íntegra y tan brillante como usted, en verdad nos honra. Y bueno, queremos que después de esta horrible crisis de nuestro país en temas de justicia mejoren pronto, pero efectivamente ya dependerá de nosotros, de cada uno de nosotros, de todo el sistema de justicia, y que colaboren nuestras autoridades para poder modificar y hacer las reformas que se han alcanzado al Congreso de la República justamente sobre estos temas, ¿no? Bueno, sin más, quiero dejar en el uso de la palabra entonces a la doctora María del Carmen Santiago Bailetti. Ahora se va a ver el tema de Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, un tema realmente importante y relevante en nuestro país. Por eso le hemos invitado y agradecemos muchísimo que la Directora General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos acompañen en este panel. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todas y todos. Buenas tardes con todas y todos. Para nosotros, desde la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, es un honor estar en este evento, donde hay autoridades que están acompañándonos directamente, responsables de los convenios que el Perú ha suscrito. Como ya lo ha señalado nuestra viceministra, que ha estado en la mañana, el Perú hace esfuerzos para cumplir con estos convenios suscritos por el Estado, mirando siempre el interés superior del niño, en el marco de lo que nos establece la Convención de los Derechos del Niño. Con respecto al convenio de La Haya, quiero empezar diciendo que es una gran oportunidad para el Perú la suscripción del convenio, porque nos permite garantizar por encima de cualquier situación personal de las partes el derecho que tienen los niños y las niñas de vivir en el entorno en el que venían desarrollándose. Pero además nos permite garantizar que este traslado, este retorno al lugar donde se encontraba viviendo, esté revestido de todas las garantías legales, pero también de una protección social que necesitan las niñas y los niños frente a estas situaciones. Dicho esto, quiero señalar que en el año 2000 el Perú se adhiere y ratifica su adhesión al Convenio de La Haya de 1980. La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables establece que es este ministerio el que tiene competencia exclusiva para ser autoridad central en materia de sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes. Y la responsabilidad recae en la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, de la cual hoy me honro en presidir. Nos compromete esta situación, esta responsabilidad a desplegar nuestros mayores esfuerzos, no solo como autoridad central en materia del convenio de La Haya sobre sustracción internacional, sino también como ente rector en infancia y adolescencia. En el ámbito no solo nacional, sino también responder a los compromisos que el Estado peruano ha suscrito con a nivel internacional. Cumplir este rol ha sido para el equipo y para el país una experiencia enriquecedora y a su vez es un reto asumir esta responsabilidad, porque como ustedes saben, diversas situaciones se
se dan en el marco de un proceso de sustracción de un niño o niña adolescente. Diversas situaciones que tienen que ver no solo con el hecho del traslado, sino también con las relaciones familiares que hay en el marco de este hecho y las relaciones personales que hay entre las personas que están a cargo del cuidado de las niñas, niños, adolescentes, ¿sí? Y frente a estas situaciones es que los diversos órganos del Estado debemos de trabajar para lograr que se cumpla el objetivo del convenio, restituir al niño y a la niña en las mejores condiciones, ¿sí? En este marco yo quería señalarles e informarles que, como verán en el cuadro, las solicitudes de restitución como autoridad central recibidas han fluctuado desde el 2006, empezaron con 23, 2007 39, 2008 40, 2009 aumentaron 45 y así han venido en aumento, excepto el año 2015, que hemos tenido 46 solicitudes. El año 2016 retomaron a 73 solicitudes, 2017 78 y de enero a julio de este año 52. En total, desde el momento en que se asumió la responsabilidad de ser autoridad central, nosotros hemos atendido 724 solicitudes de restitución. De estas, 49 están en la etapa administrativa, terminaron en la etapa administrativa y 78 están en el nivel judicial. En total, de estos 724 casos, nosotros tenemos 127 casos en trámite, ¿sí? Con respecto a los casos de restitución frente a las solicitudes de régimen de visitas internacionales, nosotros tenemos que el 92% de estos casos han sido por restitución y el 8% por visitas internacionales, ¿no? Con respecto a lo que es la atención de niñas, niños, adolescentes, el total de niños, niñas que se han atendido a lo largo de estos años han sido 911 niñas, niños y adolescentes que se han atendido, ¿no? 413 mujeres y 498 hombres. ¿En qué distritos judiciales estamos interviniendo en estos momentos? En Lima, en Lima Norte, Callao, Lima Sur y Lima Este, ¿no? En las etapas administrativas están 49 de estos procesos, que es el 32%, y en lo judicial 68%. La frecuencia de las solicitudes de los países, ¿cómo están las solicitudes? Vemos que Argentina y Estados Unidos durante los años 2006 al 2014 han tenido los mayores números de solicitudes. Sin embargo, en estos últimos años han bajado en el número de solicitudes y el país que más ha demandado las solicitudes de sustracción internacional está Chile, está aumentando la solicitud de sustracción. Los países que hemos señalado acá está Argentina, Estados Unidos, Chile, España, Italia, Venezuela y Colombia, ¿no? En total, Argentina es el país que tiene más solicitudes de sustracción, seguida de Estados Unidos con 117 y Chile con 100 solicitudes de sustracción. ¿Qué acciones se han venido realizando? Se han realizado desde el MIN para fortalecer esta función como autoridad central y lograr que se cumpla el objetivo que tiene el convenio. En el 2015, el MIN, mediante resolución ministerial, aprobó una directiva general sobre lineamientos de la Autoridad Central Peruana para la atención administrativa de solicitudes de restitución
y régimen de visitas internacional de niñas, niños y adolescentes, instrumento que prioriza el interés superior del niño, establece plazos y evita duplicidad de actividades en este procedimiento. Asimismo, a fin de ahorrar tiempo valioso, nos encontramos coordinando con la Superintendencia de Migraciones del Perú para acceder a su servicio en línea que permitirá optimizar el trámite que actualmente se realiza por correo postal para lograr agilizar el procedimiento. De otro lado, también hemos promovido el contacto entre las niñas y niños con sus padres mientras dura el proceso de restitución, que es una preocupación que había Se ha promovido el contacto porque era una preocupación que había también dentro del proceso para hacer efectivos sus derechos. Queda plasmado en nuestro quehacer diario solicitar en este contexto las visitas provisionales que permitan el contacto del solicitante, que antes era muy difícil, muy complicado realizarlo. Somos conscientes que la presencia de ambos progenitores en la vida de las niñas y los niños es fundamental y contribuyen al desarrollo. Sin embargo, también conocemos que algunos procesos dificultan este acercamiento y como autoridad central hemos trabajado y alineado instrumentos para evaluar esta situación de manera tal y tener una mejor coordinación con las autoridades centrales de los países requirientes, ¿no? También contamos con un registro de datos, un registro de casos a nivel nacional, ¿no? Y nos ha sido grato saber que este registro ha contribuido no solamente a la aplicación del convenio, sino también a contar en la reunión que se ha tenido el año pasado, ha contribuido para el estudio que se está haciendo desde La Haya sobre la aplicación del convenio, ¿no? Y el otro rubro que hemos trabajado, es el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios a nivel de jueces y fiscales a nivel nacional sobre la competencia. Y aquí tenemos una coordinación muy fluida con el Poder Judicial a través de la doctora Capuñay y también desde las fiscalías. ¿Qué retos tenemos? Tenemos aún el reto de garantizar el pronto retorno de las niñas, niños y adolescentes a su país de residencia habitual en el menor tiempo posible, ¿sí? En la medida hemos mejorado los procedimientos administrativos, hemos mejorado los procedimientos de coordinación, estamos en permanente, hemos mejorado también el equipo que hay encargado del MIN, hemos formado un equipo multidisciplinario para la coordinación, mejorados también los sistemas de registro de información, pero todavía nos queda como reto el retorno al menor tiempo posible. Promover el retorno seguro de la madre y sus hijos cuando tengan que hacerlo y la ubicación de las niñas, niños y adolescentes en el mayor plazo en el país. Finalmente, quiero señalar que contar con un convenio de cooperación internacional ha facilitado ampliar la red de protección para las niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales como la de sustracción internacional, que muchas veces no se comprende. Imagino que también tenga una acepción diferente, no creo que tenga una acepción diferente o un desarrollo diferente en otros países. Muchas veces no se comprende porque junto con el hecho, como señalaba, existen relaciones personales y familiares que tenemos que ir enfrentando y manejando para lograr la restitución. Y sin la intervención de los estados suscriptores no se podría evitar la vulneración de los derechos de esta población, que se ve afectada ante los conflictos generados precisamente por la separación de los padres y de las madres. Desarrollar el rol de la autoridad central nos ha permitido también adquirir aprendizajes que han ampliado nuestras miradas sobre otras realidades y cómo hacer para resolver casos sin dañar a las niñas, niños y adolescentes, o que el efecto de esta separación y también el efecto del retorno les impacte lo menos posible en su desarrollo integral de las niñas. Y aquí ha sido valiosísima la colaboración de las autoridades centrales de otros países, ¿no? Estamos convencidos que una condición fundamental para la efectividad del convenio es la colaboración fluida y respetuosa de las otras autoridades centrales,
para el beneficio de las niñas, niños y adolescentes involucrados en esta problemática, y a la vez se constituye en un procedimiento de protección que asegure una segunda revictimización de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. A la doctora Luz María Capuñay Chávez, jueza superior de Enlace para los temas de sustracción internacional de menores del Poder Judicial. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias a los organizadores del evento por la invitación, dándole la bienvenida a los visitantes extranjeros, a nuestro amigo Ignacio Goicoechea, que siempre nos acompaña. Y muchísimas gracias, Ana María, por las palabras que has dado. Y yo estoy casi segura que muchos de los jueces cumplimos con nuestro rol. Lamentablemente es un incidente que ha pasado ahora, incidente gravísimo, que estamos seguros vamos a poder pasar pronto. Bueno, entonces comenzamos con la primera. Como al doctor Bernasconi quería explicarle los distritos judiciales a nivel nacional. Son 34 distritos judiciales, el último es la Selva Central, ¿no? Ahí está el mapa con la ubicación de dónde están las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Y en cualquiera de ellas puede haber un proceso de sustracción, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos venido avanzando nosotros desde el primer momento en que el Perú, mejor dicho, el Poder Judicial firmó el documento con el Ministerio de la Mujer para aplicar el convenio, se ha venido trabajando. Eso fue con la gestión del doctor Tábara. Y desde el primer instante, basado en el principio de concentración de jurisdicción, se señaló un juez competente. En cada uno de los distritos judiciales que ustedes han visto, los 34, hay un juez competente. Es importantísimo, porque así vamos a concentrar en él lo que es el tema de capacitación y va a tener un mayor conocimiento del proceso. Una dificultad es la provisionalidad, pero eso lo vamos a ir pasando poco a poco con el nombramiento de los titulares, de tal manera que hay un juez competente actualmente. Revisando la legislación de otros países, no lo tienen en la aplicación del convenio. Nosotros hemos dado un paso adelante. Esta designación del juez competente lo hace cada presidente del distrito judicial. Llámese Tumbes, el presidente de la Corte Superior de Tumbes designa al juez competente. Y él, aparte de los procesos que conoce, es un juez de familia, vamos a decirlo así, conoce alimentos, divorcio, adicional conoce los procesos de sustracción. El problema se presenta, como lo ha señalado ya la doctora, en los temas de los jueces mixtos, ¿no? Que es mucho más difícil porque tiene un grupo de temas que conoce: tránsito, penal, laboral, contencioso administrativo y otras materias, ¿no? Civil, penal. El juez de enlace es nombrado por el presidente del Poder Judicial. Ahí están las funciones del juez de enlace. Tratamos de tener al día la actualización del registro de los jueces, ¿no? Tratando en la medida de lo posible de que también estén con sus nombres, porque como les digo, hay mucha provisionalidad y están lo que se llama los supernumerarios. Entonces, lo que hoy día, de aquí a 3 o 4 meses que nos dirigimos es a otro, pero por lo menos tenemos que es determinado juzgado, es el juzgado competente, ¿no? También con el acompañamiento, con el apoyo del Ministerio de la Mujer se realizan las teleconferencias. Nosotros realizamos comunicaciones judiciales, inclusive la realización de las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha previsto como una norma para evitar estos casos de sustracción el Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores, de tal manera que si una madre puede pensar o sospechar, por así decirlo, ha visto movimiento, que el padre ha sacado un pasaporte, le ha pedido fotos, entonces y hay un conflicto entre los dos, ella puede acudir a este registro
y presentar una oposición de viaje. Eso me parece que es importantísimo en la medida que tenga conocimiento la comunidad, ¿no? Entonces yo tengo sospecha, yo lo inscribo en este registro. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos trabajado a nivel legislativo? Este es un proyecto de la Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes, el primer proyecto con el congresista Eguren. Estuvo la doctora María del Carmen Santiago, estuvo la Defensoría del Pueblo, los ministerios afines a este tema y presentamos un proyecto de la Comisión Revisora, cómo debería ser esta sustracción. Revisando el último proyecto, se ha mantenido tal y como lo presentamos esa vez, exactamente igual. Han pasado varias comisiones, ese tema no lo han tocado. Nos llena de satisfacción porque otros temas han dado uno, esto no es así, esto no es así, mejor hagamos esta cosa, pero este no, lo han mantenido. Aquí ya se señala el principio de concentración y especialización, porque esto, si bien es cierto, fue una directiva de la Corte Suprema, pero llega otro presidente y sea de otra opinión. Entonces ya iría mejor en el código, ¿no? Tenemos los titulares de la acción, toda persona, institución o organismo, ya lo que está señalado, el trámite de proceso administrativo y judicial, la etapa postulatoria, se cita a las partes a la audiencia única que se realiza en el plazo de 15 días con intervención del fiscal. Aquí viene lo importante, porque una de las propuestas que yo traigo es que no tenemos un procedimiento especial y los procesos de por sí son largos. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora que con la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar hay un proceso especial. Entonces, aquí podríamos nosotros tener, porque es terrible estos procesos de sustracción. Ya lo vamos a ver más adelante. Si no comparece el demandado, se continúa en rebeldía. Eso sí, debidamente notificado, siempre estamos atrás. Nosotros tenemos acceso a la RENIEC, entonces no hay excusa por el cual, ¿qué es la RENIEC? El registro de identificación de las personas, entonces tenemos la obligación de tener al día ese domicilio. Entonces yo voy y reviso ese registro, todos los jueces tenemos acceso, entonces ya no me viene a decir que no me notificó. Oiga, si usted se mudó, usted tenía que cambiar ese registro, ¿no? Entonces, siempre en todo proceso, sea cual sea, el juez tiene ese alcance de acudir a este registro. La audiencia única, no hay reconvención, no es que tú me pides la sustracción y yo reconvengo con, qué sé yo, la entrega del menor. Cuestiones previas ni excepciones, solo se admite la oposición sustentada en las excepciones del artículo 13 de la Convención, las que se resuelven en la sentencia. Se actúan medios probatorios, declaración de parte, la opinión del niño, que lo han hablado ya la doctora del Ministerio de la Mujer. Excepcionalmente puede continuar la audiencia dentro del plazo de 15 días. Concluida, se remite a Fiscalía para dictamen en el plazo de 48 horas. En igual plazo, devuelto, también nosotros emitimos la sentencia. Elevado a segunda instancia, los autos pueden solicitarse informe oral, el fiscal emite dictamen y se resuelve en 48 horas. Nosotros, en todos los procesos que tenemos, señalamos la vista de la causa. Estamos en agosto, señalamos el 15 de septiembre. Y en ese plazo, con apoyo de la Fiscalía, porque esto es coordinado con la Fiscalía, lo remitimos a la Fiscalía de tal manera que el 15 de septiembre yo ya tengo el dictamen fiscal, ¿no? Y eso es una ventaja, porque en otras especialidades lo mandan a la Fiscalía y cuando vuelve se señala fecha de la vista, ¿no? Entonces nosotros estamos con los papeles caminando con los escritos, porque piden informe oral, coordinamos con la Fiscalía, devuélvemelo por horas, proveo el informe oral, se le concede para no limitar ninguna actitud dentro de su derecho de defensa y le señalamos fecha para el informe oral, el mismo de la vista de la causa, y inmediatamente lo devolvemos a la Fiscalía para que emita dictamen, ¿no? Tratamos de que el proceso sea lo más corto posible. Y la propuesta que nosotros la llevamos en el proyecto y que hasta se ha mantenido hasta la fecha es no procede de recurso de casación,
porque es una naturaleza excepcional de un recurso impugnatorio, ¿no? Entonces sería hasta segunda instancia nada más. Es lamentable el recurso de casación, el mal uso. Por ejemplo, hemos visto ahora para las vacaciones de los chicos las autorizaciones de viaje, en que el padre interpone recurso de casación. Dios, ya no viajó ese chico, porque por lo más pronto que lo vea la Suprema, primero evalúa, luego resuelve, se nos van 6, 7 meses, ¿no? Entonces, ahí el recurso de casación en temas de familia no debería haber, porque los chicos van creciendo, tuvo 5 años, ya tiene 10, y es otra su situación. Va cambiando, estuvo con la madre, no, ahora pasa con el padre porque la madre en distintas circunstancias. Entonces, no es definitivo, no es como un desalojo, como una cosa así, en que ya es definitiva la resolución. La siguiente, por favor. Ya, las medidas cautelares las puede pedir la parte, el demandante, el fiscal o juez de oficio, ¿no? Prohibición de la salida del territorio nacional del menor, prohibición de expedición o renovación del pasaporte o retirársele y ponerlo bajo custodia, tal pasaporte, ¿no? Cambio de domicilio debe ser de conocimiento del juez. Oye, si te vas a cambiar nadie te dice que no, pero comunícamelo. Comunícamelo a mí para que corra en el expediente ese nuevo domicilio y cualquier otra medida, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Si posterior a la solicitud de restitución se inicia un juicio de alimentos contra el padre, que generalmente es el padre, el solicitante, no se le dictará orden de impedimento de salida del país hasta la conclusión del proceso de restitución. ¿Qué pasaba? Iniciaban un juicio de alimentos, pedían la medida de impedimento de salida del país, ya no podía venir, pues. Porque ese señor ya no podía venir a las audiencias. Si viene a la audiencia se queda dentro del país, impedimento de salida, y eso no es lo que queremos. Entonces estamos diciendo muy claro, hasta la conclusión del proceso de restitución, que pensamos que debería ser muy breve. Seguimos, por favor. ¿Qué propuestas? Acá hay una propuesta que yo más que modificación, yo diría que es cómo aplicamos este artículo. ¿Cómo somos los peruanos? Los peruanos somos muy querendones, la familia es extensa, opina la abuelita, el tío, la tía, hasta el más lejano, todos quieren intervenir. ¿Qué pasa en un proceso de restitución? Es una fila de gente que viene, llora, suplica, pero ¿cómo lo van a devolver? Es una persona mala, que no sé qué. Conversaba con una señora hace poco. ¿Sentó usted denuncia ya? No, porque las autoridades no me hacen caso. ¿Acudió usted a la embajada? No, porque tampoco me van a hacer caso. Señora, si nadie, ¿usted cómo justifica esos maltratos que dice que hubo contra el niño y contra usted? ¿No? Pero toda la familia, sí, pero usted tiene que creerle a ella, que no sé qué. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? No, vamos a ir cambiando poco a poco, porque es totalmente distinto de repente a un noruego, hasta un norteamericano, solamente es papá, mamá y los hijos. Nosotros no, tenemos a la abuelita, a los tíos, a todo. Bueno, ¿qué dice el artículo 16? El artículo 16 dice, después de haber sido informado de un traslado o retención de un menor, las autoridades judiciales del Estado, nosotros, donde está en el Perú, nosotros no podemos tomar ninguna medida. O sea, la jueza del 16 tiene un proceso, pero la mamá inicia en el 10º el proceso de entrega de menor y lo sigue y no le dice nada a la del 16, ni tampoco entra, ahí es otro tema, que nosotros podemos entrar al registro de procesos, ya, no se entró. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente yo sé que hay un proceso de restitución, ya no sigo adelante, me quedo ahí. Pero yo quisiera que eso mismo pasara en el otro país, porque yo me doy con las personas, pero doctora, ya se decidió allá la entrega para el padre, entonces, ¿qué estamos discutiendo? Entonces, ese compás de espera debería ser para ambas partes, porque se desespera, déjala que vaya allá y que allá se hable ese proceso, que ella discuta, que diga por qué es que debe estar con ella el niño y no que el juez de Irlanda, por así decirlo, ya decidió que quede con el padre. Esa es una preocupación y creo que ayudaría en el proceso. Unificación de términos, la siguiente, ya aquí termino. Para nosotros necesitamos un proceso especial para los casos de sustracción, un proceso especial, es urgente.
Otro tema es que se presente una declaración jurada de que no existe, no me traje ilícitamente al menor cuando yo pido una autorización de viaje, una tenencia, una suspensión de patria potestad, pérdida. Porque yo sé que me lo he traído de ahí, me lo traje sustrayendo al menor, pero yo no digo nada a nadie, el señor mientras lo está buscando, yo inicio un proceso, nadie sabe nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una declaración jurada que acompañe todos los procesos de tenencia diciendo, este niño no lo he sustraído del padre, ¿no? Como que vamos, porque si no, ella nos estaría mintiendo. Bueno, campañas de difusión y capacitación de jueces, que eso también debería ser de parte de la academia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Capuñay. Damos el uso de la palabra al doctor César Lincoln Caldena Sánchez. Él es especialista legal de la Dirección de Protección de Asistencia Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y también profesor de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctora Ana Teresa Revilla. Es ciertamente muy grato saludar al doctor Christoph Bernasconi, secretario general de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, al doctor Ignacio Goicoechea, oficial de enlace para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de la Haya. Particularmente, Ignacio puede ser testigo un poco del trabajo en materia de la lucha en materia de la sustracción de menores por parte de los funcionarios aquí presentes, con María del Carmen, con Luz y muchos otros funcionarios. En definitiva, este acompañamiento valioso de la Conferencia de la Haya ha permitido fortalecer precisamente el trabajo del Estado peruano y ciertamente no nos queda la menor duda que esto seguirá siendo así con respecto a los nuevos instrumentos que puedan complementar el instrumento de la Conferencia de la Haya. Pues bien, el tema de la sustracción internacional de menores que ha sido brillantemente desarrollado por María del Carmen Santiago y por Luz Capuñay en el ámbito tanto del quehacer administrativo del Ministerio de la Mujer como en el ámbito judicial, tiene también una articulación importante en el plano de la Cancillería y en particular en el ámbito del derecho internacional, porque el trabajo del Estado, la articulación del Estado en el plano interno, la reglamentación interna, requiere ciertamente la cooperación y en ese ámbito justamente el derecho internacional privado en particular tiene una tarea muy importante en cuanto a la coordinación de los sistemas y en la medida en la que estas instituciones jurídicas pueden justamente permitir viabilizar goce efectivo de derechos, asegurar el acceso a la justicia y fundamentalmente asegurar el interés superior del niño, niña, adolescente. El desplazamiento internacional en alguna forma o la retención internacional de menores no es un problema reciente. Hay data simplemente con carácter ilustrativo que refiere que ya incluso en el caso del sobrino de Ludwig van Beethoven, quien a la muerte de su padre y hermano del notable músico, fue sustraído por del poder de su cuñada, por el motivo de desatención y falta de cuidados a su sobrino, para posteriormente trasladarlo a Austria. Esto, lo que podría ser un hecho relacionado a una celebridad de la música y al pasado, se constituye a causa de la globalización de nuestros tiempos en un fenómeno que viene produciéndose con más frecuencia y constituye un problema vigente en los 5 continentes. Factores diversos que están más ligados al ámbito de la familia transnacional, las crisis familiares, del matrimonio o de la unión de hecho, sumadas a las facilidades para la movilidad humana y el desplazamiento entre países, pueden contribuir en definitiva a la dispersión internacional de la familia. Un hecho que en definitiva permite ver cuán compleja puede ser la casuística en materia de aspectos civiles de la sustracción de menores o la retención internacional de menores, lo cual finalmente tiene una perspectiva de ver y plantearnos como una reflexión si es que el Convenio de la Haya de 1980 puede por sí mismo dar respuesta a la diversa casuística que en la aldea global se viene presentando, fundamentalmente tomando en cuenta que el individuo es un habitante del universo, un ser cosmopolita y que de idéntica razón sigue la relación de familia transnacional.
Nuestra principal reflexión es que, en definitiva, el Convenio de La Haya de 1980 requiere complementarse, no enmendarse, no modificarse por el Convenio de 1996. Y esta es una tarea ciertamente que seguramente, como bien señaló la doctora Ana Teresa Revilla, hay una tarea muy intensa de tener en el radar instrumentos que pueden resultar siendo de particular importancia en ese ámbito para complementar y fortalecer la protección integral del niño, niña, adolescente, a su persona, a sus bienes. Esto, en definitiva, un pequeño caso para ilustrar lo que puede significar ese tema desde el plano del derecho internacional, podría decir un caso en el cual un relato elaborado para fines académicos con datos o hechos modificados. Se trataba del caso de un matrimonio de peruanos residentes en Santo Domingo, República Dominicana, cuya hija nació en esa ciudad en el 2008, no siendo inscrita en el registro consular de hijos de peruanos nacidos en el extranjero durante la minoría de edad. Es el caso que, por desavenencias familiares, el padre abandonó el hogar conyugal en Santo Domingo, llevando consigo a la hija de 10 años de edad, dejando abandonada a la cónyuge en la capital dominicana, siendo trasladada la adolescente por decisión unilateral del padre a Berlín, Alemania, donde viven familiares de la línea paterna, abuelo y tías del menor. En momentos de descuido del padre, o cuando aquel dormía, aprovechaba a la hija para enviar mensajes a su madre en Santo Domingo, reportando presuntos maltratos de las tías paternas y presuntos intentos de agresiones con otras connotaciones o propósitos por parte del padre. Tras realizar estos envíos, donde reportaba su situación de presunto grave riesgo al lado de los parientes del padre, la niña borraba los textos para pasar desapercibida. La madre de la niña, en su desesperación, acude al consulado del Perú en Santo Domingo, puede ser otra oficina, puede ser la realidad del Perú, la realidad de cualquier otro país, en busca de ayuda para lograr la repatriación de la menor. Simultáneamente, la abuela materna solicita la intervención de las autoridades peruanas, donde se considera en un primer momento recomendar a la madre que inscriba al adolescente en el registro consular de nacidos en el exterior de padres peruanos y posteriormente solicitar la expedición de un documento nacional de identidad y pasaporte peruano. Se consideraba que de ese modo, documentando al adolescente, podría instruirse la intervención en Berlín, el cual estaría el consulado en mejores condiciones de solicitar que las autoridades, atendiendo a la evaluación del caso concreto, dispongan el retorno de la menor. Cabe comentar, empero, que en el supuesto que la madre hubiera realizado las gestiones sugeridas para documentar a la adolescente como peruana, pidiendo la intervención de la autoridad consular, siendo un tópico... Parece que alguien quería intervenir antes de tiempo. Aprovecho la interrupción. Hemos pasado unos papelitos para que, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, si nos los pueda alcanzar a la mesa después de la intervención del doctor Candela. Decía entonces que en el supuesto que la madre hubiera realizado las gestiones sugeridas para documentar a la adolescente como peruana, pidiendo la intervención de la autoridad consular, siendo un tópico discutible, el padre podría haberse opuesto a esta aplicación del convenio en forma retroactiva sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, por un hecho, el desplazamiento de la menor de la República Dominicana a Alemania, ocurrido cuando la adolescente no tenía nacionalidad peruana ni residía en el Perú. Es decir, dejar en evidencia el insuficiente amparo jurídico de la intervención consular en Berlín por la intención de aplicación retroactiva del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Un tema que ciertamente plasma lo que puede significar la capacitación continua en clave de derecho internacional privado respecto a este instrumento, pero a la par justamente lo que puede significar que los hechos, la situación de verificar cuáles son las instituciones jurídicas nucleares en el derecho internacional privado, la residencia habitual del niño y no la nacionalidad en este caso, sería lo gravitante. Evidentemente se puede plantear dos apremios. Por un lado, la asistencia consular en virtud de la nacionalidad de la madre, justamente, pero por otro lado también
el contexto que la lógica del convenio se ampara en el contexto del interés superior del niño, y esto está ligado a un factor de conexión que es precisamente el de la residencia habitual. Ciertamente, en aras del tiempo, voy a ir acotando un poco la intervención. Claramente vemos que el convenio de 1980 tiene como componentes los ámbitos de la determinación de la competencia jurisdiccional, de la ley aplicable, del reconocimiento y ejecución de resoluciones, y en ese ámbito también la cooperación judicial internacional. Para concluir, diremos que los menores cumplen un rol medular para el funcionamiento y la marcha de los colectivos humanos, lo cual hace que su estudio demande una estrategia interdisciplinaria para observar la movilidad de los hijos en el Perú y otras aproximaciones a institutos de derecho de familia activados por la sustracción internacional de menores. Desde el enfoque de la antropología existen muchas variables que explican la circulación de menores peruanos, incluso dentro del país, como una práctica pública basada en factores históricos, sociales, políticos, económicos, bajo el telón de fondo de la violencia, la pobreza, expresada en la imposibilidad de los padres de cuidar a sus propios hijos. En este sentido, la movilidad de los niños de las áreas subdesarrolladas del mundo toma en cuenta las necesidades de los padres, necesidades de parentesco, deseos de establecer y fortalecer lazos sociales, así como mejorar las oportunidades para los niños. Creemos que en este sentido la visionaria obra de Tobías Acer en 1893, al presidir la primera conferencia de La Haya, Derecho Internacional Privado, tiene ciertamente un horizonte muy fértil, una línea frecuente de trabajo. Es el trabajo que precisamente honra a la Conferencia de La Haya, a sus dignos representantes que nos acompañan en esta tarde. Y ciertamente compromete a la tarea del Estado peruano en lo que puede significar alcanzar los instrumentos jurídicos internacionales que puedan contribuir a servir al particular, a resolver el goce y disfrute de derechos, el acceso a la justicia y fundamentalmente a alcanzar la paz social y la convivencia humana pacífica y armónica. Bien, deseo ciertamente agradecer a la doctora Ana Teresa Revilla y agradecer igualmente a la Conferencia de La Haya y a la grata compañía de los presentes. Muchas gracias, doctor César Candela. Si alguien tuviera algún comentario, consulta, si me pueden hacer llegar los papelitos. Ante la declaración de emergencia de las adopciones internacionales en el Perú durante el año 2017, ¿qué acciones inmediatas ha adoptado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? La doctora Capuñay, ¿hay estimación sobre el tiempo que falta para la aprobación del nuevo código que incluye el procedimiento especial de sustracción? Quisiera saber su percepción. ¿Cuál sería el tipo de protocolo, acción que se realiza o debería realizar en casos de menores que día a día se ven víctimas de explotación infantil laboral? ¿Por qué la autoridad central es también autoridad ejecutora en materia de sustracción internacional de menores? Doctora Rocío del Pilar Vargas, dentro de la Convención relativa a la adopción, ¿existe alguna cláusula relativa a la adopción homoparental o de personas solteras? ¿Cuál es la posición del Estado peruano respecto a dichos casos? ¿Existen iniciativas para reducir el tiempo de los casos de adopción en el Perú o reducción de burocracia o corrupción? ¿Deviene alguna de estas algún tratado internacional? Si puede venir, doctora, también. ¿Pueden acomodar una silla, por favor? ¿Comenzamos? Por adopciones que fueron primero. Sí, mejor. Sí. Doctora, Rocío. Eso es de ella. Gracias. Sí, a ver, comenzaré. Bueno, efectivamente hubo una reorganización el año pasado. Yo he asumido la Dirección General desde finales de abril de este año y por supuesto no he sido ajena a ese proceso que supuso diversos cambios, los cuales se han profundizado a partir, decía, de la vigencia del Decreto Legislativo 1297.
Respecto de ese proceso que entiendo supuso, en fin, una serie de intervenciones por parte de órganos de auditoría y demás, se identificaron, decía, una serie de procesos de gestión interna en el procedimiento de adopciones que debían modificarse. En este momento, que es lo que creo que me corresponde a mí decir, hay un procedimiento primero de modificación de las directivas respecto de los procedimientos de adopción que incorporan las adopciones internacionales, por supuesto, tomando en consideración el convenio en materia de adopción internacional de La Haya, sin ninguna duda, y este decreto legislativo 1297 que lo van a escuchar de manera muy recurrente. En esos procedimientos, lo primero que estamos considerando, y lo mencioné en mi intervención, es que digamos, mejorar o potenciar los mecanismos de intercambio de información, el cuidado en quienes administran o gestionan esa información dentro de la Dirección General de Adopciones para evitar, impedir la posibilidad de que haya una gestión de información inadecuada, por decirlo menos, que vaya a cruzar las fronteras del país y que no sea a través del uso o a través de las autoridades centrales de adopción que tienen los países miembros. Un segundo tema es potenciar las acciones de transparencia, y en eso sí lo puedo decir, el Consejo Nacional de Adopciones culmina la toma de decisiones y debo decir yo que lo que tome en redactar debe ser a los 45 minutos o la hora, se está publicando, sin por supuesto dar cuenta de nombres ni de las familias ni de los adoptantes, las decisiones de adopción que ha tomado el Consejo y esperamos potenciarlo mucho más. En tercer lugar, estamos en proceso de la implementación, sé que va a tomar un tiempo mayor a mis expectativas, de un ISO que pueda, a ver, ¿cómo lo pongo? Mejorar nuestros procesos y entre esos efectos, por supuesto, reducir cualquier riesgo de corrupción, no puedo decir erradicarlo, pero sí reducirlo al máximo. Han habido cambios al interior de los equipos, creo yo que ese ISO, sumado a el sistema de información del registro de niños, niñas y adolescentes, la doctora María del Carmen Santiago hablaba de la importancia de un registro, nos va a permitir tener una mejor administración de la información del número total de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono que han ingresado a nuestro sistema y tener un seguimiento total de las acciones que al respecto se toman. Quiero terminar respondiendo la segunda pregunta, pues 30 segundos. La convención habla de la persona o los cónyuges, ¿sí?, que pueden constituirse en adoptantes internacionales. El decreto legislativo 1297 habla de la persona, los cónyuges o la unión de hecho. Entonces, se amplía la posibilidad de que una pareja conformada por un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial pueden constituirse en una familia adoptiva. Y las familias monoparentales, ya sea un hombre o una mujer, también pueden constituirse en adoptantes. Hay 62 personas que están esperando por constituirse en familias adoptivas. La mayoría de ellas, 60, son mujeres. Gracias. Muchas gracias. Por favor, doctora. Yo tengo dos preguntas. ¿Por qué la autoridad central es también autoridad ejecutora en materia de sustracción internacional? Es por la calidad que tiene esta autoridad central de ente rector en infancia y adolescencia. Es por ello que se asumió las dos funciones, ¿no? Siempre hay una evaluación permanente dentro del Ejecutivo con respecto a las funciones, ¿sí? Y esto responde fundamentalmente a los procesos que se vienen dando y también al crecimiento que tiene el Estado y a la incorporación e implementación de servicios especializados, ¿sí? Lo segundo es, me preguntan qué se puede hacer, o sea, cuál será el tipo de protocolo o acción que se realiza o debería realizar en los casos de menores que día a día se ven víctimas de explotación infantil o laboral. Precisamente por eso se dio el decreto legislativo 1297,
que establece que las autoridades o los servicios de protección tienen que valorar dos situaciones, el riesgo y la desprotección familiar. Cuando hay explotación, cuando hay mendicidad, se tiene que evaluar si hay situaciones de riesgo o desprotección familiar para que intervenga. Antes era una apreciación de las autoridades que solo se abría una investigación tutelar si es que el papá o la mamá no estaba presente, ¿no? O había quedado en orfandad, etcétera. Hoy está firme que no solo cuando falta el papá o la mamá, la ley establece que incluso si estuvieran estos, no pudieran ser capaces de darle la protección que el niño o la niña requiere. Y ya nuestra legislación ha señalado que dos son los niveles. Primero, riesgo de protección, que van a estar en el nivel local, con las defensorías municipales del niño o adolescente, cuando no amerite una separación del entorno familiar. Y el otro nivel, que es la desprotección familiar, cuando amerite una separación del entorno familiar. Ahí deben actuar las unidades de protección especial, y donde no las hubiera todavía debería asumirlo el Poder Judicial a través de los juzgados especializados. Muchas gracias, doctora. Doctor Candela. Sí, perdóneme, solamente una nota a pie de la intervención de María del Carmen sobre este punto, sobre el tema de la explotación laboral. Precisamente el convenio de La Haya de 1996 incorpora en forma holística, en forma integral, otros ámbitos en los que es necesaria la protección internacional, por ejemplo, como podría ser el caso frente al tema de la trata de personas. Y es un ámbito que también podría dar mayor fuerza para examinar este instrumento, en la medida que también podría contribuir de ese modo también a hacer justicia al caso de los niños. Solamente eso. Sí, preguntan qué pasó con el Código de los Niños y Adolescentes. Sí, verdaderamente ha pasado mucho tiempo. Como les dije, la propuesta se mantiene desde la primera, la propuesta del tema de sustracción de ese capítulo se mantiene, no ha sido alterado. Yo no sé si tengamos posibilidades de sacar ese capítulo, así como hay lo de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, como hay temas de otro tipo, la adopción que debería estar en el código. ¿Por qué no hacemos el intento de presentarlo como una ley, ¿no? Presentarlo como una ley, aparentemente no hay oposición de los legisladores y podría ser una alternativa, ¿no? Mejorando el texto, sin lugar a dudas, siempre hay cosas que mejorar, mejoraríamos el texto y se presentaría como una propuesta aislada. Cuando se dé el código se incorpora, porque seguramente cuando se dé el código se incorporará el adolescente infractor. También se ha retirado del código, por ejemplo, ya hay una ley de responsabilidad del adolescente. Entonces yo pienso, ¿por qué no lo hacemos con el tema de sustracción? Y no esperamos hasta que se vea el código. Y de ser el caso, cuando ya se dé el código, se incorpora el código, lo recoge. Sí, acá hay una pregunta, dice, ¿qué tratamiento adopta el Perú en el caso de sustracción de niños, niñas peruanas de matrimonios homosexuales legalmente reconocidos en países extranjeros? Entendemos que de la pregunta, que digamos se trata de una unión de personas del mismo género en el extranjero, y que se ha planteado el caso de la sustracción del niño hacia el Perú, y que lo que se está planteando es la restitución de este niño, niña, hacia su país de origen, ciertamente. Un poco, entendemos un poco que eso podría ser el tenor del caso, de la pregunta, ¿verdad? Claro, el tema es que ciertamente el matrimonio de personas del mismo género puede estar regulado en otros países y reconocido en ese ámbito su validez jurídica. Hay muchos, la visión del derecho comparado puede plantear esta lectura. Y, por cierto, el tema es que la sustracción internacional de niños lo que plantea es pone en el punto focal, el centro de atención es el tema del niño. No, evidentemente, acá no se podría plantear un ámbito mejor dicho, habría un tema de orden público internacional atenuado en el sentido en el cual
Si en el país en el cual reside la unión matrimonial del mismo género está reconocida, está como válida, el retorno del niño se da en ese contexto, ciertamente, ¿no? O sea, es decir, el punto focal no es justamente el ámbito de los padres, o en este caso quienes están, sino en este caso es el contexto del interés superior del niño. Y ese es el ámbito que sería el principal ámbito de atención. O sea, es decir, el convenio de la Haya no ve aspectos de fondo, como pueden ser aspectos inherentes a un divorcio, a temas inherentes a aspectos ajenos a lo que puede significar propiamente el ámbito de la minoría, y ese es un tema muy importante a resaltarlo porque en la práctica puede haber alguna lectura en ese contexto, ¿no? Alguna duda sobre el particular. Gracias. Gracias a todos ustedes. Damos por terminada la mitad de esta jornada. Los esperamos a las 3 de la tarde. Gracias.